Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Bienvenidos a Mínimo Necesario. Volvemos a nuestras andanzas de temas políticos. Habíamos estado en lo sociológico, cultural, o como algunos lo han dicho, filosófico, pero ahora creo que es importante regresar a estos temas que competen con nuestra vida diaria y para hablar de un tema fundamental, que es cómo funciona en México el sistema electoral y toda su parte política e incluso jurídica. Y para ello me acompaña un amigo entrañable desde la infancia y aparte un experto en estas materias, en materia electoral, litigante, que estudió Derecho y Economía en el ITAM también, Carlos Rodríguez Peraza. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Benja? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenido. Pues vamos a empezar directo, si quieres. A mí en lo personal el tema electoral siempre se me ha escapado un poco de las manos. Creo que es algo que sucede en general con las personas. Limitamos nuestro entendimiento del sistema electoral al hecho de que tenemos que sacar nuestra INE y votar. Pero como te decía antes de que empezáramos esto, creo que todo lo que hay detrás es importantísimo y hay que entenderlo claro para entender la democracia, ¿no? Que es finalmente el sistema político en el que estamos y que de alguna manera va definiendo el rumbo, el cauce de la historia del país, ¿no? Entonces, si me permites, voy a empezar como con un preámbulo breve nada más de lo que son las elecciones, buscando no aburrir a los electores, pero con las cosas básicas, ¿no? Y ahí vamos comentándolas, ¿no? La primera es, bueno, ¿quiénes participan en la elección? En una elección típicamente, ¿quiénes son los actores? Traigo identificado, según la página del INE, pues lo que ya sabemos, participan partidos políticos, que de hecho ahorita te quiero preguntar algo de los partidos, que es si, si quizá no de algún modo concentran una especie de monopolio, poniéndolo en temas económicos, de la actividad política del país, ¿no? Que sé que existen los independientes, pero bueno, ahorita en un ratito te recuerdo ese tema. Partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral, y hay dos figuras jurídicas, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y esto es una estructura a nivel federal y como bien me recordabas, esto se replica en cada estado, ¿no? Me comentabas que en los estados tienen nombres nada más diferentes, una cosa así, ¿no? Pero las atribuciones son similares. Exacto, para elecciones locales. Ok. Entonces, en actores tenemos a estos y obviamente a los votantes, ¿no? ¿Que quiénes son los votantes? Son todos los mexicanos mayores de 18 años, y esto lo estoy citando directamente del INE, y que tengan un modo honesto de vivir, pueden participar en las elecciones. Sin embargo, para que disfruten de ese derecho, es necesario además que estén inscritos en el Registro Federal de Electores y cuenten con una credencial para votar con fotografía. Bueno, a ver, este asunto del modo honesto de vivir, ¿qué significa? ¿Qué onda con eso? Digo, sé que ahorita te sorprendí porque, no sé, es que también los votantes, pero sí quienes ostentan o quien buscan ostentar un cargo público lo tiene que tener. ¿Qué es eso? Sí, mira, tienes razón. La verdad es que yo no había caído en cuenta que tienes que tener un modo de seguir para para ser votante, pero digamos, eso pareciera más bien letra muerta, ¿no? Lo único que necesitas es que no tengas suspendidos tus derechos político-electorales, como por ejemplo cuando te meten a la cárcel por una sentencia condenatoria, ¿no? Incluso estás por prisión preventiva, debería tener derecho a votar. Ahí también no se te suspenden los derechos. Entonces, más bien se debe referir a eso, ¿no? Que no estés en la cárcel sentenciado por un delito. Claro, y el otro tema, el estar inscrito en el Registro Federal de Electores, no sé, a lo mejor tienes idea, pero esto es igual en todos los países. Me parece que en Estados Unidos, por ejemplo, con el hecho de ser mayor de edad, puedes votar sin estar inscrito en algún padrón ni nada. Incluso hay otras formas de facilitarlo. O de dónde, ¿sabes más o menos de dónde viene esta idea del registro de votantes?
La verdad, mira, no te voy a mentir, no soy experto en como derecho comparado en materia electoral, pero Mm, la idea viene, aquí en México al menos, pues para tener el registro y evitar, ¿no? Evidentemente que se vote en múltiples ocasiones o que suplante la identidad de una persona para votar, ¿no? Es decir, con tu registro en el en el RFC, lo ujú. que está pasando es que te asignan una sección electoral a la cual tú vas a tener que ir a votar específicamente a una casilla para poder ejercer tu derecho al voto, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna forma, es lo que se controla. Y también lo que mencionabas de que no tienes que tener una credencial para votar, no necesariamente. O sea, lo que tienes que tener es estar registrado en el padrón. Y Ujú. si por alguna razón, por ejemplo, llegas a perder o te roban más bien la credencial durante el periodo ya que se cerró la emisión de credenciales antes de una elección, puedes acudir a un juicio electoral, ¿no? Que se llama JDC, un juicio de derechos políticos electorales del ciudadano, para que el tribunal, con esa sentencia que te emita, puedas ir a votar. No es indispensable la credencial, lo indispensable es estar registrado en el registro. Ok, ok. ¿Verdad? Órale, eso no me la sabía. ¿Y a qué instancia acudes para que tenga eso? Dice al Tribunal Electoral, Sí, que exactamente. tiene también, me imagino, oficinas en cada estado, ¿no? No, eso es una de las cosas malas, de hecho, no las tiene. O sea, sí, en principio parecería que tienes que, pero ¿qué es lo que pasa? En principio tienes que presentar estos juicios ante la autoridad responsable, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es ir al módulo del INE a intentar sacar tu credencial, Ujú. no te la tramitan, te la niegan, entonces presentas el JDC, en principio ante esa misma hasta esa misma autoridad, ¿no? Como es una autoridad federal, se debe de, y es por un órgano central la falta de la emisión, se debería de ir entonces a sala superior, ¿no? En el distrito federal se encuentra ese tribunal. Ok, ok. Entonces, si te sucede esto en Durango, no tendrías que de alguna manera presentarte físicamente en la Ciudad de México, ¿no? En principio no. Ujú. Ok, bueno. Entonces tenemos esto de los votantes y finalmente las fases del proceso electoral, que es la etapa preparatoria de la elección, em, que, que bueno, que inicia con esta sesión especial celebrada por el Consejo General del INE la primera semana de septiembre del año anterior a la elección y que termina el día de la votación. Luego pasamos a la jornada electoral propiamente y finalmente a la parte que generalmente es más polémica y me imagino que es la que en donde se concentra toda la acción eh, de los abogados, que es la de resultados y certificación de la validez de las elecciones, ¿no? Que hay impugnaciones y hay una serie de cosas. No sé, o sea, doy este preámbulo nuevamente como nada más para tener eso en el radar y ahora sí, o sea, quiero empezarte a preguntar cosas de tu experiencia, a ver, ¿qué onda ya propiamente con las elecciones en el país? Si nos puedes dar así un panorama general de cómo se vive esto desde el frente en el que tú estás y cómo es en realidad, pues más allá de estas normas y como consideraciones que acabo de mencionar. Ok, digamos cómo se vive, yo te diría que pues la verdad es que es bastante, ¿no? Divertido, emocionante. Este, sí me ha tocado trabajar con distintos partidos y candidatos y pues cada uno es distinto, ¿no? Todo depende justo del candidato y el ritmo que lleve, ¿no? Hay candidatos que, por ejemplo, son muy pasivos, ¿no? Nada más están esperando que las cosas no ocasionen ningún tipo de escándalo ni nada porque se cree arriba de las encuestas, entonces se lleva una campaña mucho más defensiva, ¿no? O otros que van muy abajo. Entonces, todo el tiempo están buscando o innovar en materia de propaganda electoral, ¿no? Hacer cosas que pareciera que están entre la línea gris, entre lo que se permitiría, tal vez no. Este, y constantemente, pues, buscar que se sancione al candidato puntero, ¿no? Ahorita que mencionaste, el, la gran parte del trabajo no necesariamente se concentra, de hecho, muy poco es después de los cómputos, ¿no? Y es un gran error, creo que luego se pasa. O sea, efectivamente tienes que estar llevando desde el inicio antes de las precampañas, desde el registro de precampañas, tienes que estar llevando seguimiento de todos los actos que están haciendo, si quieres llevar un buen jurídico y buena campaña, ¿no? Porque esos elementos al final del día lo que te van a permitir es
desde antes que se llegue la jornada, tirar tal vez un candidato que es inelegible, ¿no? Por lo tanto, no debería estar en la boleta, buscar que se evite la difusión de propaganda no permitida, buscar que, y estos elementos se van sancionando a la larga, al final se puede, incluso si la elección es cerrada, utilizar como elementos para buscar la nulidad de la elección en caso de que se haya ganado por un margen chico y que estos elementos al final generen convicción, ¿no?, en el tribunal de que hubo una inequidad en la contienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente la parte de los cómputos y de las impugnaciones en materia de declaración de validez y demás, es como la culminación en principio de todo el trabajo que tuviste que haber llevado a lo largo de todo el proceso electoral, ¿no? Ok, claro, claro. Pues sí, si, no, si lo tratas de hacer ya hacia el pasado, es mucho menos factible que tengas buena información, ¿no? Si tienes que, por ejemplo, argumentar sobre algo que sucedió o señalar ciertas irregularidades, etcétera, ¿no? O sea, más bien lo vas haciendo cuando van sucediendo, lo registras, vas acumulando y ya cuando es momento de presentarlas, pues las presentas, ¿no? Además que, Exacto. bueno, además de que me imagino que obviamente ningún candidato está pensando fundamentalmente en los alegatos que ha de hacer, ¿no? Sino en ganar contundentemente, de modo que no importa qué alegatos haya, pues ganó la elección y la ganó claramente, ¿no? Sería Exacto. un enfoque creo más razonable, ¿no? Pero, ok, bien, Exactamente. entonces hay todas estas vertientes, obviamente las menciono brevemente, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, el equipo está concentrado en que la elección transcurra bien, si hay irregularidades, irlas mapeando, irlas registrando. Me imagino también que van habiendo asuntos en el momento. Recuerdo que en alguna ocasión me platicaste de temas de, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los que están verificando las urnas ahí de los partidos, que se llaman representantes de partido Representantes de casilla. de casilla, perdón, ajá. Que a veces, Ajá. pues, un partido no logra cubrir todos los puntos y entonces, y en función de eso se presentan ciertas inconsistencias. Este, están en todo esto, pues, desde el punto de vista jurídico, para no meterme ahorita pues, en lo que está haciendo la demás gente de campaña, ¿no? Que andan, pues, en la parte de comunicación, que andan en la parte política propiamente, ¿no? Sino en la parte jurídica, ¿qué tantas cosas se hacen, pues, durante estos días? Estos días, por ejemplo, es estar pegado con el equipo de comunicación, justo el de campaña, ¿no? O sea, tiene que estar completamente cerrado. ¿Qué es lo que pasa por lo general? Existe el equipo del partido, existe el equipo del candidato, o sea, de la campaña, y a veces existe el asesor externo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El coordinador de campaña, por lo general, va a querer hacer todo, ¿no? Lo último. ¿Por qué? Porque la intención, como tú dijiste, es ganar contundentemente para que no se pueda anular. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí, por ejemplo, el equipo jurídico? Es ir asesorando, ver, buscar decir cómo sí se pueden hacer las cosas para que por alguna tontería, alguna frasecita que faltó poner en la propaganda, alguna otra frase que se pudo haber malinterpretado, tal, no vaya a ser que al final terminen sancionando al candidato o que terminen quitando el registro, ¿no? O sea, durante esta etapa, lo que realmente se tiene que estar haciendo son dos cosas. Una, asesorar para que al equipo dos, al de fiscalización y al de electoral, para que, por un lado, se cumplan toda la rendición de cuentas en materia de fiscalización, ¿no? Que no hubiera sanciones ahí por temas del INE, porque también eso puede generar también nulidades o sanciones que al final pueden llegar a sumarse al tope de gastos de campaña, que pueda hacer que haya un rebase y sea causal de nulidad, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, al equipo electoral, ¿no? Se conoce que son todos los que hacen los actos de campaña o de pre-campaña, la propaganda impresa, los volantes, ¿no? Que se le conoce como utilitarios, ¿no? Los banderines, las gorras, todo este tipo de llamado al voto o de simpatía a la ciudadanía y sobre todo redes sociales, que eso creo que ahorita hoy en día eso es donde más se invierte. Facebook lo hace muy fácil de rastrear cuánto es lo que se paga, a quién lo paga y a quién beneficia. Y ahí se tiene que cuidar mucho de tanto los mensajes que están dando como el costo que se está involucrando. Digamos, ahorita es buscar no solamente que fluya la elección, digamos, sino mejorarla, ¿no? O sea, la idea de un buen abogado es que buscar que se mejore. Una denuncia en materia penal, por ejemplo,
por delitos electorales no necesariamente llegan a ningún puerto. A la fecha que yo recuerdo, no hay una sola persona sentenciada o en la cárcel por un delito electoral. Pero eso puede que tenga bases, eso puede ser que durante la investigación se recabe alguna prueba, puede ser que mediáticamente sea algo positivo durante la campaña, ¿no? Como vimos, por ejemplo, el caso de Anaya, ¿no? Y Peña, ¿no? Cómo tenía la denuncia y tal, y al final pues, no pasó nada. Pero, digamos, la estrategia va un poco más allá, es buscar herramientas jurídicas y legales para también apoyar el equipo electoral y cuidando que no se vayan a pasar alguna irregularidad, ¿no? Suficientemente grande que pueda hacer que pierda la elección, ¿no? Como evaluar los riesgos de las decisiones que toma. Va. Y entonces hablabas ahorita de delitos electorales. A ver, ¿cuál es esta gama en general de delitos? Obviamente, me imagino estas nociones de coercionar el voto de cualquier forma, ¿no? Debe ser una especie de delito. Pero dejando eso de fuera, ¿qué otras cosas hay? Sí, aquí, por ejemplo, hay una confusión, porque, por ejemplo, el gobierno federal repetió mucho que hoy en día los delitos electorales es un delito grave y amerita prisión preventiva oficiosa. Eso no es cierto, ¿no? Solamente la utilización de programas sociales con fines electorales es el único delito electoral que se volvió grave y ameritaría prisión preventiva oficiosa. Todos los demás, hay una gama gigante, ¿no? Desde hacerte pasar como un funcionario electoral, desde falsificar una identificación oficial, ¿no? O sea, una credencial para votar. ¿Cuál otro? Evitar por medio de violencia que alguien vote. O sea, digamos, hay una gama, y todo eso no son prisión preventiva oficiosa. Solamente ese sería el más importante, que a la fecha tampoco ha habido una denuncia que meta al menos por prisión preventiva a alguien, ¿no? ¿Cuáles son los otros que por lo general sí se dan? Son violaciones tanto en materia de fiscalización como en irregularidades administrativas, ¿no? En materia electoral, como violaciones a normas de propaganda, utilización de recursos públicos con fines electorales, ¿no? Que está prohibido en la Constitución, el 134. Por ejemplo, esa vertiente se tiene que cuidar mucho, que va desde que un funcionario público se presente en un acto de campaña durante su horario laboral, ¿no? Implicaría que está utilizando entonces recursos humanos del gobierno para beneficiar una campaña, ¿no? Utilización de coches, por ejemplo, muchas de las personas que luego se reeligen no tienen mucho cuidado o que están en funciones en que sus horarios laborales como funcionario público coinciden luego con actos de campaña que están haciendo, ¿no? Y entonces ahí nuevamente se da esta utilización de recursos públicos desde los automóviles que luego les presta el gobierno, como te decía, sus recursos humanos, violaciones a temas de hasta propaganda. sus computadoras, ¿no? Si traen laptops y son de gobierno, pues no podrían estarlas utilizando para eso. Totalmente, sí, justo. O sea, las instalaciones tampoco, ¿no? Y ahorita, un tema Sí, de para los hacer más juntas, relevantes, ¿no? creo. Hacer la junta de arranque en la oficina del gobernador, pues no, ¿no? Sí, no, exactamente. Y creo que de los más importantes ahorita, más relevantes, novedosos, y creo que es algo muy bueno y que se está cuidando mucho, es el tema de violencia política de género, ¿no? Este tema tendrá unos 2 años más o menos, que se empezó ya a llevar a cabo de forma más seria, ¿no? En la materia electoral, 2, 3 años yo creo. Y por ejemplo, apenas en este proceso electoral que acaba de suceder, se anuló un municipio en el Estado de México, porque se vandalizaron 9 bardas de propaganda electoral de la candidata que perdió, con violencia política de género, ¿no? Y se anuló la elección. ¿Cómo Digamos, se eso nunca había determina esto pasado. a grandes rasgos? O sea, que es especialmente ofensas a cuestiones propiamente de ser mujer o... De ser mujer, que se utilice estereotipos de género, que se utilice, ¿no? Por ejemplo, en ese caso,
Pues no, es que es una, no quiero decir Sí, la sí, sí, no, no, grosería. porque sería como darle publicidad, ¿no? a esta Ajá, cosa, ¿no? Pero exacto. bueno, ajá, nada más por eso preguntaba, es cosas alusivas directamente a su sexo, ¿no? A su sexo directo. Y eso es una forma clara de identificar violencia política de género, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras, que es lo que te digo que se me hace interesante que se está dando ahorita, es que, por ejemplo, hay muchos otros que no necesariamente son así de evidentes. El caso que te dirías en Baja California Sur, también el proceso de 2021, ahí lo que sucedió es que se denunció al presidente del Comité Estatal de Morena por violencia política de género. Lo denunció la que en ese entonces todavía era presidenta municipal de Los Cabos por Morena. Ella tenía intenciones de buscar la precandidatura a gobierno del estado. No se la dieron, entonces ella buscaba entonces ahora reelegirse por Los Cabos. ¿Y qué fue lo que pasó? Con estas encuestas que se hace el partido para designar a sus candidatos, el dirigente estatal buscó por sus propios medios contratar sus encuestas y las promocionaba diciendo, o sea, las publicitaba, hacía ruedas de jera constantemente y tal, diciendo que, por ejemplo, que en Los Cabos los hombres estaban mucho mejor posicionados y en La Paz las mujeres estaban mucho mejor posicionadas. Esto durante el periodo en el que se debía de elegir a las precandidatas o precandidatos, ¿no? Que finalmente, ¿qué fue lo que pasó entonces? Ella denunció diciendo, oye, estas encuestas de entrada ni siquiera son parte del proceso que se utiliza como partido para poder designar al candidato. Además, iban en coalición con el PT y el PT era quien iba a decidir, según el convenio de coalición, quién iba a ser el precandidato de Los Cabos. Entonces, ni siquiera tenía sentido las encuestas que estaba haciendo, porque de hecho el PT no tiene forma de decidir a sus candidatos con encuestas, ¿no? Todo partido tiene que tener sus estatutos cómo los va a designar, y ellos no tienen encuestas, entonces ni siquiera eran relevantes las encuestas, pero esta persona constantemente buscaba y posicionaba la idea de que las mujeres no tenían un buen posicionamiento en Los Cabos. Y entonces el tribunal lo que dijo es, pues se está de alguna forma cortando su derecho a ser elegida como candidata, planteando una idea de que no podría ganar, número uno, y número dos, ni siquiera tiene sentido, no está o sea, se están gastando fondos que no tienen relevancia alguna para el proceso de selección. Entonces, se sancionó a esa persona y actualmente sigue en el registro de sancionados por violencia política de género, ¿no? En ese entonces se tenía la idea, o estaba el presidente, que si era sancionado por eso no podía ser candidato. Él iba a ser diputado federal de un distrito, iba a ser candidato único, y pues no se registró, ¿no? Porque pues lo habían sancionado, y ya finalmente, previo a la elección, la sala superior dice que eso no es causal para no poderte elegir. La sentencia tienes que decir expresamente que eres inelegible por haber cometido violencia política de género, y pues el cuate hoy en día, ¿no? Se quedó con el perro de los tortas. No se registró, sí podía, pero ¿por qué? Porque violentó de esta forma simbólica a su militante. Sí, digamos, vamos a pensar que bien de la persona y que recapacitó y decidió por honor ya no postularse, ¿no? Sí, exacto. Vamos a Como asumir. autosanción. Ándale, oye, me quedó una confusión nada más brevemente de lo primero que decías de delitos penales por los que puedes ser encarcelado, y al final del comentario que hacías mencionabas el tema de el uso de recursos públicos para fines electorales, y entendí que lo primero se trataba de eso también. ¿Cuál es la diferencia entonces entre las dos? O sea, ¿cuáles son? Ajá, como que no me quedó claro. El primero, el delito, es programas sociales, Programas ¿no? sociales, ese es el Ajá. tema. O sea, no cualquier tipo de recurso público, sino Ajá, no. específicamente programas sociales. Exactamente. Esos programas Tarjetas de apoyo, becas a estudiantes, todo esto. Exactamente, okay. Que son programas que tienen que tener lineamientos de uso, ¿no? Públicos, tienen que tener un padrón de beneficiarios, tienen que, ¿no? Y ese, particularmente creo que es el padrón lo que lo hace definitorio para hacerlo de particular gravedad, ¿no? Okay, Porque okay. entonces ya vienen recibiendo un beneficio y te dicen, si lo quieres seguir recibiendo,
vota por aquí, y sé dónde vives, y sé cómo contactarte, y sé cuánto te doy, entonces por eso es que eso está sancionado particularmente de forma más grave. De acuerdo. Ok, bien. Creo que esto nos da un buen preámbulo, un buen panorama más bien de toda la cuestión que sucede en una elección. Y bueno, lo concibo así, ¿no? Cada partido político tiene estos equipos jurídicos que andan en lo mismo, que están ahí dirimiendo estas cosas, que están tratando de hacer lo posible. Me imagino también que hay partidos que de entrada saben que no tienen oportunidades de ganar y quizá no tengan una estructura tan compleja también, no tienen tantos recursos, entonces no contratan a un despacho así. Entonces, como que están todas estas cosas que no vemos detrás de un candidato, ¿no? Creo que eso es interesante, o sea, como simplemente mencionarlo. Y cómo a la par del ganarse el voto, cómo a la par del ganarse el voto, el candidato está también pues pendiente de una serie de cuestiones legales que tiene que atender, ¿no? O sea, es decir, nunca hay un candidato que gane solo, pues algo muy, muy básico, sino son equipos los que ganan, ¿no? Son equipos siempre. Bien, Totalmente. ahora, quiero que nos cuentes ya un caso concreto que es sumamente relevante, me parece, pero pues tú estuviste de cerca siguiéndolo, que es el caso de México Libre, que finalmente hace todo el protocolo, entiendo, tú tendrás más detalles para ser registrado oficialmente como partido político y al final, con una resolución polémica del Tribunal Electoral, se echa para atrás esta cuestión, este derecho político. ¿Cómo pasa todo esto? A ver, más allá de meterme con si las cuestiones propiamente políticas, de si es partido de un expresidente, etcétera, pues, tal cual gente que tiene derecho a hacer un partido político, usó las herramientas legales para hacerlo y a la hora de la hora el Tribunal Electoral dijo, no, no está bien algo. Cuéntanos de esto. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Cómo es esta historia? Mira, tienes razón, mira, y eso creo que sí me dejó, o me hizo ver o evidenciar un poco más estas fallas que existe en lo que se le conoce como el sistema de medios de impugnación en materia electoral, ¿no? Y lo voy por partes, ¿no? Lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? La ley te permite crear un partido político siempre que el año, ¿no? Después a la elección presidencial, cada 6 años lo puedes hacer, siguiendo ciertos criterios, ¿no? Ciertos requisitos, que es básicamente celebrar determinado número de asambleas distritales o determinado número de asambleas estatales, ¿no? O sea, una asamblea que cada una tiene un requisito, ¿no? Las distritales son, me parece, 200 personas, por asamblea. Las asambleas estatales son un número, ¿no? Pues, considerablemente más grande. Se tiene que registrar cierto número de afiliados, se tiene que, te digo, celebrar estas asambleas de forma válida, el INE va, te revisa, que efectivamente las personas están ahí, ¿no? Que las INE están recabando correctamente, o sea, todo esto está súper verificado por parte del INE, ¿no? Y es un proceso muy, muy complicado, por favor. En verdad, sí, al final, digamos, los 4 finalistas fue Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, México Libre y ¿cuál es el tercero? Sí, y el Partido Encuentro Social, ¿no? Social. El PES. Fueron 3 finalistas, pero hubo muchísimas asociaciones que buscaron al llegar a esto. Entonces, O sea, ahí como puesto en términos económicos, hay grandes, digamos, barreras de entrada para crear un partido político. pero muy grandes. Okay. Ahorita déjame preguntarte, estas barreras que existen, y que voy a reconectar con lo que te preguntaba antes de esta cuestión, como si se podría hablar de un monopolio los partidos. Eh, ¿Crees que es así o es exagerado pensarlo así? O sea, si son barreras grandes, entonces, en ese sentido, quienes controlan de alguna manera la política son los partidos ya establecidos, pero al mismo tiempo pienso en la inoperabilidad que sería, y esto es, pero creo que sí son temas separados, ¿no? Que sería eh, darle recursos, que si fuera muy, muy fácil hacer un partido político en México, que además los partidos se financian con recursos públicos, entonces tendrías que darle recursos a partidos que a lo mejor no tienen representación real y pulverizas de alguna manera
los recursos públicos en esto, ¿no? Pero sí siento que son temas distintos, ¿no? Por un lado, debería ser quizás sencillo hacer un partido político y el tema de cómo obtienen los recursos quizá podría variar, no sé, pero ¿qué opinas de esto? Yo creo que mira, no me parece, como dices, tan desacertado que sea difícil, ¿no? Tampoco queremos, creo yo, un sistema democrático en el que es preponderantemente el nuestro partidista, pero que haya tantos partidos que, por un lado, se distribuye demasiado, no necesariamente demasiado dinero. ¿Por qué? Porque independientemente del número de partidos que hay, siempre es la misma bolsa, ¿no? La bolsa se define por el número de electores, y se reparte conforme a los votos que recibiste. Pero independientemente del número de partidos que sea, siempre va a ser el mismo gasto, ¿no? No hay Yo mínimos creo que recibir por ser partido, o sea, pues si te recibiste un 0.00% de esa elección, ¿vas a recibir el proporcional a eso o te van a dar un mínimo? pierdes el registro. Tienes que alcanzar al menos el 3% de la votación para no perder el registro. Ah, Para, pero no te dan dinero, o sea, porque perdiste el registro post campaña, pero necesitas dinero para hacer la campaña. ¿No recibirías dinero? sí, o sea, digamos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Hay reglas específicas para partidos de nueva creación, ¿no? Ah, ok. Uh-huh. Y depende de cada estado. Mm. La lógica por lo general es que se le da el 2%. Se divide en dos formas el financiamiento público por lo general. Al menos en materia federal es 30% igualitario a todos, 70% dependiendo de los votos que recibiste, ¿no? Si eres Ok. partido, ¿no? Todos reciben el 30%, nuevos y ya establecidos partidos, ¿no? El 70%, antes de repartir ese 70%, si existen partidos de nueva creación, de ese 70% le das 2% a cada uno de esos partidos nuevos. Mm. Y ya el remanente ya lo distribuyes conforme a las votaciones que recibieron en la campaña, en el proceso electoral anterior, ¿no? De diputados. Ok. Esa es la regla. Ok, va. Incluso esto tiene variación. Entonces, nada más volviendo al tema. ¿El tema no te parece tan malo que las barreras de entrada sean altas? Nos estás Yo explicando. creo que Ajá. estaría bien, nada más que no estuviera limitante cada 6 años. Eso es lo que me parece Ok, innecesario, de ok. alguna forma, ¿no? Sinceramente. Sí, porque Este, ahorita podrían haber partidos haciendo toda la gestión o partidos incipientes y contender quizá en las intermedias, ¿no? Y digo, pensándolo así, Exactamente, ¿no? totalmente. Sí, Ok. sí, totalmente. Por un lado, me parece que esté mal, no necesariamente me parece que esté mal que sea el monopolio de los partidos. O sea, nuestro sistema democrático sí se basa en los partidos. Tienen, sí, ya no necesariamente el monopolio de poder ellos poner los candidatos, ¿no? Eso a partir de los candidatos independientes. Pero paradójicamente, lo que hizo fue darle más poder de decisión a los partidos en cierto sentido. Porque, por ejemplo, antes de que existieran candidaturas independientes, una vez que tú como candidato de algún partido, más bien sí, una vez que el partido te registraba ya como candidato, era prácticamente imposible que el partido te pudiera quitar la candidatura o que te quitara alguien la candidatura, ¿no? O sea, ya tú prácticamente te ibas por la vía libre, casi, casi podías, ¿no? Daba incentivos incluso para que pudieras ir al partido, recibir la candidatura y ya hacías lo que quisieras, ¿no? A partir de que se cambie este paradigma y ahora no son monopolios para poner candidatos, por ejemplo, pasa que lo que sucedió en la elección de presidencia municipal de Cuernavaca en 2018 fue que quien se había registrado como candidato del partido de la coalición de Morena, y ahí realmente el partido fuerte era el partido Encuentro Solidario, ¿no? Que es el que llevó a Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura. A Uh-huh. la presidencia municipal iba un candidato que infringió las normas y me parece como una semana antes de la elección, el tribunal le quita la candidatura y consideró válido que el partido lo hubiera sacado como candidato porque su razonamiento fue, si no ibas a acatar las normas, te pudiste haber ido por la vía independiente, ¿no? O sea, ya no tienes la justificación Mm. de que como es monopolio, pues ya puedes irte por la Órale. libre.
órale. Esa Interesante, ¿no? es Es un una, poco contraintuitivo. ándale, una consecuencia no esperada de una norma, ¿no? Y en teoría que amplía la competencia electoral, pero que al mismo tiempo también permite a los partidos imponer más disciplina de sus Totalmente. candidatos. Lo cual a mí me parece peor, porque lo que vemos es, por ejemplo, ¿no? Cuando existe demasiada disciplina, yo creo que es donde están los problemas, ¿no? Cuando de hecho no se ve realmente problemas que existen entre la militancia, yo creo que es ahí donde se ve que hay un autoritarismo interno que pues obedece luego, podría parecer a las personas que toman las decisiones, ¿no? Creo que es sano que haya disputas entre los partidos, pero en la medida de que se permita la discordancia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos partidos políticos? Porque no solamente son medios para que la ciudadanía vote, sino son el primer contacto, digamos, es como constitucionalmente incluso y la reforma y la evolución de nuestro sistema electoral se ven como este intermediario entre la ciudadanía y el gobierno. O sea, esa es su función realmente. No solamente es llevar al poder, sino este intermediario en el que formas clústeres ideológicos, ¿no? Donde la gente se organiza y busca impulsar su percepción de lo que es correcto, ¿no? Claro, claro. De lo que ellos consideran adecuado. Y durante ese, digamos, ese diálogo, quien intermedia son los partidos políticos. Claro, que esto mete matices justamente a lo que pensamos muchas veces de lo que es la democracia, ¿no? Que no inicia o no, a lo mejor sí tiene su culmen en la jornada electoral, pero estos partidos políticos pueden ser en mayor o menor medida democráticos, ¿no? Y ese es un debate que generalmente no está por ahí, que sí, sí se ha escuchado, por ejemplo, lo he oído en reiteradas ocasiones cuando se habla, por ejemplo, de si el PAN transitó de un partido que era eminentemente democrático hacia el interior, hacia uno de una estructura más rígida, que si el PRD tiene sus tribus, ¿no? Que han impedido que tenga una consistencia, que si la disciplina, por ejemplo, del PRI, ¿no? Que lo caracterizó durante muchos años y que implicaba, pues, de alguna manera un orden hacia el interior del partido, pero al mismo tiempo pues no los concebimos justamente como estos nodos de diálogo y de discusión democrática, de donde salen los acuerdos que finalmente los ciudadanos votarán, ¿no? De donde salen las ideas y donde salen idealmente, ¿no? Porque también estamos en una época en la que muchas de estas, digamos, políticas públicas que se proponen ni siquiera aparecen en la arena electoral, creo yo, por la dinámica justamente que imponen las redes. No hay generalmente un debate ciudadano de propuestas, digamos, esa no es la naturaleza del régimen democrático, al menos hasta donde alcanzo a concebirlo, sino muchas veces hay otros factores que promueven el voto, ¿no? Emocionales, de identificación partidista, cómo le fue al gobierno anterior, quién gobernaba, en fin. Lo dejo nada más como parte de estos matices democráticos que suceden, ¿no? Y que, bueno, que de alguna manera nos hacen también ser un poco más sensibles a la aseveración de que, bueno, los partidos concentran un monopolio y además hay unas barreras gigantescas de entrada, ¿no? No está tan mal quizá, ¿no? Por lo que acabamos de decir. Entonces, en este contexto estábamos discutiendo, de hecho, el caso de México Libre, ¿no? Entonces, si quieres, retornamos a eso, ¿no? Regresamos a eso. Estaba entonces la posibilidad de que un partido político nuevo empezara y ahí nos quedamos. De acuerdo. Entonces, se organiza, junta las asambleas, logra el número de asambleas necesarias, logra el número de personas afiliadas necesarias. ¿Y cuál es el procedimiento una vez que se concretan estos? ¿No? Hay dos vertientes, como te señalaba hace rato, ¿no? Está el lado de fiscalización, por lo general, se ve en materia electoral, y material electoral, ¿no? Que abarca todo lo que es fiscalización. ¿Qué es lo que pasa? Se termina el proceso de constitución del partido. Antes de que incluso digan si tiene derecho o no a constituirse como partido, el INE, en su facultad de fiscalizar los recursos de las organizaciones que quieren convertirse en partido político, lo que hace es emite una resolución de las inconsistencias o irregularidades en materia de fiscalización que fue encontrando, ¿no? Esto lo hace para todos los partidos, me imagino. Para todos los Ajá. partidos y asociaciones que quieren ser partidos políticos, ¿no? Claro, ok.
los sujetos obligados, ¿no? Como se llaman, candidatos independientes también, ¿no? Y demás. ¿Qué es lo que pasa en esa resolución? Dice, hay un tema con Clip, ¿no? Dice, no me queda claro de dónde vino este dinero. ¿Por qué? Porque el reglamento de fiscalización lo que te dice es que si tú Nada vas a más recibir... como, perdón, como paréntesis, quienes no sepan, Clip es modo de pago, ¿no? Que han visto probablemente blanco con naranja, ¿no? Ahí, metes tu tarjeta y pagas así. Listo. Ajá. Exactamente. Es una concentradora, ¿no? En términos formales, que es distinto a una terminal de punto de venta. ¿Por qué? Y es a lo que iba un poquito con esto. El, el reglamento te dice, si tú vas a recibir dinero en efectivo mayor a 90 UMAS, que son por ahí de 7,000 pesos, 8,000 pesos, tiene que ser por cheque o transferencia electrónica, ¿no? Después te dice, cuando hagas eso, tienes que dar la copia del cheque o la copia de la transferencia SPAY, ¿no? Por así llamarlo. O sea, de banco a banco, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Clip no te da esa transferencia porque es una concentradora. Clip lo que te da es un recibo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? El ciudadano paga con su tarjeta y ese dinero se va a una concentradora de Clip. Clip junta muchas transferencias, ¿no? Todas las que hayan dado, y al final, en cierto tiempo hace el corte y te dice, mira, te depositaron tanto, ahí te va, y ya te llega. Pero ellos consideran que se perdía la trazabilidad del dinero del ciudadano Clip partido político, bueno, asociación, ¿no? Y que lo que pasa tampoco, no se podía dar, obviamente no había cheque y tampoco había ese recibo específico de la transferencia SPAY, ¿no? Que te pedía. Entonces dice, no tengo claro esto, y como no tengo claro qué fue, ahí hace un cambio de criterio del INE, que es lo que dice, voy a considerarlos como recursos de procedencia desconocida, ¿no? Es decir, no sé quién te los dio. No es que sean ilegales, nada, pero no me queda claro quién te lo dio. Y como no sé quién te lo dio, puede ser una persona moral, puede ser alguien que esté impedido, un gobierno, no sé. O sea, no sé quién te dio y te lo voy a sancionar así. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tiene implicaciones un poco más grandes, ¿no? O sea, antes, y me refiero a meses antes de eso, en el proceso electoral anterior, el INE sancionaba ese tipo de situaciones como falta de documentación, soporte. Es decir, no estoy diciendo que no pueda trazar lo que me estás dando, solamente estoy diciendo que no me entregaste el recibo que te pedí para acreditar que te dieron dinero, ¿no? Es una regla distinta, con consecuencias muy distintas y que pues, incluso no suena tan feo, ¿no? Decir, faltó la documentación que me tienes que dar a no sé quién te dio el dinero. Sí. Nada más para México Libre, para este proceso en específico, hizo ese cambio de regla. De hecho, el año anterior, Morena había utilizado una concentradora y fue dando transferencias por 8 millones de pesos. Y utilizó una concentradora que ellos crearon. Y el INAI sancionó como falta de documentación soporte porque no me acreditaste con recibo de transferencias fake, que ese dinero que te lo pasó el militante. Así, o sea, así de cambio de criterio hubo para este caso en específico. Sobre decir que para después de esto se regresó al mismo criterio de siempre. Es falta de documentación soporte, no es no es que no sepan pedir los Fue recursos. selectivo en ese sentido. La justicia ciega fue selectiva en ese caso específico. En ese caso específico, sí. y ahí, digamos, es el INE, no es la autoridad administrativa, no sería, pues bueno, pues por algo lo habrá hecho, quién sabe. Ok. Aquí se utilizó una concentradora avalada por la BBVA, por el Banco de México, que cumplía con todos los criterios necesarios para formar parte de nuestro sistema financiero. No es cosa fácil, ¿no? Contaba con 1,000 cosas. Déjame Y nada más preguntarte parecería, algo, sí, algo al respecto que como de sentido común. El argumento era que no se podría, que había problemas con la trazabilidad de quienes habían hecho estos depósitos. Pero había forma de decir, oye, la tarjeta, el pago 1 fue de la tarjeta tal que le pertenece a esta persona. El pago 2 lo hizo otra persona que sí había forma. sí, Entonces, ¿cuál eso es el se problema de hizo. trazar? Porque la noción ahí entiendo que es, bueno, lo paga, por en este caso, Benjamín Castro, quiso ponerle 1,000 pesos a México Libre y ahí tenemos el registro de que fue él. Pero cuando lo recibe la unidad concentradora, en este caso Clip, ahí ya no podemos estar seguros que esos 1,000 pesos sigan siendo de Benjamín Castro.
y luego se le fue a México Libre. ¿Es esa la lógica seguida? Esa es la lógica. O sea, en verdad es una muy mala lógica, porque al Pues final no lógica, ¿no? claramente puedes hacer, sí, porque al final claramente puedes hacer la suma de recibos de aportaciones que recibiste versus el dinero que te mandó Clip, ¿no? Y así lo tenían registrado. O sea, tanto en el estado de cuenta que aparece tú como ciudadano que pagas en Clip, te va a aparecer transferencia México Libre Clip. Libertad, responsabilidad, no me acuerdo cómo se aparecía así, creo que libertad y responsabilidad democrática, que es el nombre de la asociación civil que utilizó para la marca México Libre, decía transferencia. Entonces, claramente desde su estado de cuenta se podía ver, desde el recibo que se aportaba al simple que te daba Clip, se podía hacer la suma y compararlo con el dinero que te llegaba de Clip. Y da la fungibilidad del dinero, ¿no? Que al final, pues, solamente es que hacer esta suma, pues no habría de haber ningún problema. Por eso es que de hecho se sancionaba con falta de documentación o soporte, no como operaciones con recursos perdón, aportaciones de ente desconocido, ¿no? Que era como aquí se quiso sancionar, o sea, no tenía ningún sentido, pero bueno, así se sancionó. Entonces sale esa resolución diciendo, bueno, está bien, sale esa resolución, se impugna. Ok. Eso estaba pasando paralelamente, mientras esta es la unidad de fiscalización, y por el otro lado está la Dirección de Prioridades y Partidos Políticos, otro organismo dentro del INE. Ellos estaban evaluando si se habían cumplido con los requisitos para ser partido político, ¿no? Ese es un tema de multas por falta de rendición de cuentas en fiscalización, y ese es otro tema de cumplimiento de requisitos constitucionales y legales para poder ser partido político. Entonces, acá se sanciona, se impugna y se va al tribunal directamente, a la sala superior, ¿no? Y por el otro lado, se sigue evaluando este tema. Entonces, bueno, ¿qué se sancionó en la multa de fiscalización? Se dijo, una multa me parece algo así como de, sí, fueron como 2 millones y feria, ¿no? ¿Por qué? Porque se sancionó por el 200% y fue un monto involucrado fue de 1 millón de pesos, ¿no? Las transferencias de clic. Entonces se sanciona por el doble, por el tipo de infracción que pusieron, y se impugna esa multa de 2 millones y está en el tribunal analizándose, mientras acá en el INE también se cumplieron con los requisitos. Ok. ¿Qué es lo que pasa? La dirección hace la evaluación, todo, y dentro está el Consejo General del INE, ¿no? Son los 11 consejeros. Después de ellos, o sea, ellos se dividen su trabajo en comisiones, ¿no? Repartidos en 5 y 5. Está la comisión de fiscalización, que ve este tipo de cosas. Está la comisión de prerrogativas y partidos políticos. También son otros 5 consejeros. Está la comisión de radio y televisión, comisión de quejas y denuncias, varias comisiones para distribuirse el cargo de trabajo, ¿no? La comisión de prerrogativas y partidos políticos estaba evaluando un día antes de que se votara sobre la procedencia de los registros en el Consejo General, que es quien tiene la última palabra. Estos 5 consejeros especializados en este tema, ¿no? O al menos encargados de este tema, votan unánimemente que México Libre sí había cumplido con los requisitos para ser partido político. El PES, Fuerza por México y redes sociales progresistas, salieron. De hecho, solamente el PES logró mayoría, no unanimidad, de 3 consejeros para que se les otorgara, y los otros 2 no. La comisión dijo que no se les debe dar el registro, ¿no? Esta comisión hace un proyecto de resolución con esto que te estoy diciendo, con estas decisiones que tomaron, y ya las somete a consideración del pleno, así, del Consejo General, de los 11 consejeros, ¿no? Donde 5 de esos 11 son ellos, ¿no? Parecería entonces lo más normal, dado que se votó con horas de diferencia, que pues el criterio que tomaron estos 5 consejeros se iba a mantener en el Consejo General, ¿no? Dado que la Que me acaban de imagino que votar. históricamente es lo que había sucedido. Sí, y digamos una práctica normal, no es obligatoria, pero es lo más normal, ¿no? Dado que votaron su proyecto un día anterior en cierto sentido, pues al día siguiente, pues lo más probable es que se va a votar igual, ¿no? Sí. Está bien. Se somete a consideración. ¿Qué es lo que pasa? Solamente el PES logra el registro, ¿no? Por mayoría. Y aquí, ¿qué fue lo que sucedió? O sea, recordemos que solamente se necesitaba mayoría simple, 6 de 11 consejeros. Entonces, realmente solo necesitaba un consejero más que se votara a favor para que se diera el registro. Y se perdió la votación.
porque dos consejeros que eran integrantes de la comisión, al día siguiente cambiaron su voto. El sentido del voto. El sentido del voto. Argumentos. Argumentos, por ejemplo, uno pensaría que debería haber un argumento robustecido de quién cambió su voto, ¿no? Uno dijo que lo convenció el argumento de una consejera, que ahorita vamos a hablar cuál fue su argumento, y la otra consejera, Carla Humphrey, no opinó, simplemente votó en contra. El día anterior votó a favor y el día siguiente nada más votó en contra. ¿Cuál fue la discusión ahí? Dos consejeros, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, traían la batuta de decir que como no se sabía la procedencia de esos recursos y había sido de 1 millón de pesos, no se podía dar el registro porque era una falta demasiado grave. O sea, ¿te acuerdas del tema de fiscalización? Ahora lo agarran y lo meten en el tema de los partidos, de los registros, del cumplimiento de registros legales y constitucionales para decir esto. O sea, sobra decir que ni en la ley, ni en el reglamento, ni en lineamientos, ni en la Constitución viene ese requisito que él está hablando o esa causal de negativa de registro, ¿no? Ellos venían por decir que no. Y lo que sucede es que Adriana Favela, ¿no? Una consejera que era ella integraba la comisión de fiscalización, señala que se acaba de enterar en ese momento que había una queja en contra de México Libre y que por lo tanto no podía votar a favor de ese partido. O sea, solamente había dicho que el día anterior se había iniciado un procedimiento para investigar si se había involucrado la iglesia en las asambleas, que al final se dijo que no, y que por el simple hecho de que existiera una denuncia, dijo voy a votar en contra. Y de ahí se fueron otros. O sea, que en todo caso lo sensato hubiera sido posponer hasta que se resolviera eso, ¿no? Lo más lógico de eso. Pero no, aquí ante la duda, mejor cancelo. O sea, que digo, sin ser obviamente jurista ni nada más como que me parecen cosas de sentido común que todo el mundo podemos ver, ¿no? Pero ya vistos en estos términos. Y otra vez, voy a nada más aquí enfatizar algo, no es que tenga una afinidad por México Libre, ni mucho menos, simplemente que como ese partido, pues cualquier otro tendría que tener reglas claras para jugar y contender pues en la fiesta de la democracia, ¿no? Como le llaman. Y bueno, ok, este caso termina finalmente con que esa votación es definitiva, ya me imagino que se impugna también. Sí. Y a la hora de la hora que no trasciende, ¿o qué pasa? Este es el gran problema, yo creo, o de los principales, que no sé por qué sigue pasando, o sea, por qué esto existe en nuestro país, que es el que te decía, ¿no? Es un acuerdo del Consejo General del INE federal, o sea, en materia federal. Nuestra ley dice que se va directamente a la sala superior, ¿no? Por tratados internacionales y sentido común, bueno, ya no sentido común, pues por obligaciones internacionales, por jurisprudencia, por mil y un cosas, se entiende como un debido acceso a la justicia el hecho de que puedas tener dos instancias, ¿no? Una primera revisión judicial, o sea, que te resuelve el caso, y que puedas acudir a una segunda instancia, ¿no? La segunda instancia es fundamental en todos los... Bueno, el sistema electoral no existe para este tipo de asuntos. Para temas de fiscalización es uninstancial y para temas de partidos políticos, por ejemplo, de este caso, era uninstancial, ¿no? Te vas directo a la sala superior y ahí resuelves. ¿Por qué es trascendente esto? Porque el INE dijo que no te podía dar el registro, la resolución rarísima del INE, pero de cierta forma dice no te puedo dar el registro porque no te pude acreditar de dónde venía, quién te había aportado esos recursos, ¿no? 100%. Ojo, al final sí se dio toda la documentación. Fuera de eso, dice, nunca lo puede acreditar. Entonces, es tan trascendente la norma, la violación a la normativa en materia de fiscalización, que no te lo puedo otorgar. Ok, ¿no? ¿Qué se hace? Entonces, se impugna diciendo que ese criterio no viene en la ley, ese criterio no es constitucional, ese criterio te está aplicando una sanción de forma retroactiva, ¿no? En ese momento lo creas y te sanciona algo que hiciste previamente, ¿no? Imagínate que de repente pasado mañana esté prohibido hacer podcast, ¿no? Y te sancionan por el podcast que hiciste hoy. Es absurdo. Es
de los pocos, si no el único caso que considero que hemos ganado y perdido, y perdido al final. O sea, porque ahí obviamente yo era parte del equipo de abogados y lo que la sala superior dijo, efectivamente, el criterio utilizado por el INE, que está en la resolución, es inconstitucional, no viene en la legislación, no viene en el reglamento, ni nada. Pero aplicando este otro criterio que me estoy inventando en este momento, o sea, no lo dijo así expresamente, pero sí un nuevo criterio que se inventó en ese momento, igualmente pierdes el registro. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, tú como ciudadano jamás tuviste oportunidad de haberte defendido en contra de este otro criterio que creó la autoridad jurisdiccional, ¿no? Para eso es la segunda Claro. instancia, para que este tipo de cosas no sucedan. Y así pasó. Una sesión confusísima también en sala superior, en la que ahí, por ejemplo, quien no opinó nada fue Felipe de la Mata. No, como este tipo de cosas que son de tal trascendencia que uno esperaría escuchar al menos cuáles son las razones que sustentan su dicho, ¿no? No hubo discusión, el proyecto era de Vargas, ¿no? Una persona claramente lleva ya varios tiempo siendo abogado de Margarita, siempre votaba en contra en los proyectos, siempre en contra de ella. Y en ese sentido, pues, no sé si fue la mala suerte, cayó en la ponencia del proyecto que él iba a elaborar y someter a votación de los otros 6 consejeros, ¿no? Los 7, que al final se vota mal y se pierde 4-3, ¿no? La votación. Dijiste, perdón, Vargas lleva tiempo siendo abogado de Margarita. No, perdón. Yo llevo tiempo, Ah, lleva ah, varios años siendo abogado de Margarita y desde su campaña para la presidencia de la candidatura independiente y desde entonces pude apreciar que siempre que había algún juicio, el magistrado Vargas votaba en contra, ok. ¿no? Entonces, ahí Defendidos. entra justamente las hipótesis, ¿no? De por qué pasa esto, ¿no? La más sabida es una llamada del presidente, ¿no? De la República, ¿no? Y no vamos a saberlo, ¿no? O sea, no voy a entrar porque no vamos a saberlo, pero sí creo que es importante, y aquí entra una arista interesante, que es la de la justicia electoral tiene, pues tiene tintes políticos también, ¿no? Y se puede ver de manera... Ahora, no estoy diciendo que esto sea necesariamente malo, voy a decir nada más cosas, ¿eh? O sea, obviamente aquí la resolución y la argumentación es patética, por decirlo de una manera, pero eh, hay algunos estudios, estoy pensando en un estudio del profesor Eric Magar, de ahí del ITAM, que analiza la dirección de las votaciones del Tribunal Electoral, creo que no sé cuántos años, la verdad mentiría, son 10 o 15 años, no sé, y haciendo cambios, ¿no? A las transiciones, con la hipótesis de si, como son nombrados por los partidos, ¿no? Entiendo, pues entonces se esperaría ver que los que son nombrados por cierto partido votan consistentemente de manera más afín a dicho partido, ¿no? Pero parece que el resultado del análisis arroja al final que justamente esto no está mal en tanto que ya en el agregado se observa que no necesariamente es así y que de hecho la diversidad de partidos dentro del mismo tribunal genera votaciones más bien de carácter heterogéneo, ¿no? Y de hecho muchas veces de manera más consistente en, a veces también en contra de los partidos que los postularon. Es decir, sí actúan con cierta independencia. Contrario, esto nada más para debatir con una visión que ahí a lo mejor puede ser tentadora tener, que es la de, bueno, es que necesitamos tener gente 100% neutra en estas instancias, ¿no? 100% eh, disasociada de los partidos políticos. Y parece haber evidencia que sugiere que no del todo, de hecho, ¿no? O sea, que también cuando son nombrados como ciudadanos, a veces te das cuenta de que votan de manera consistente por cierto partido, ellos sí, ¿no? Aunque no sean miembros del partido. En fin, parece que no es un problema fácil de resolver, pero sí me gustaría saber cuál es tu visión, habiéndonos descrito este caso, sobre
el tipo de juristas que se esperaría tener en estas instancias y si el hecho de que sean explícitamente afines a un partido es malo, o si lo malo más bien radica, como en este caso que nos acabas de decir, en que, pues, que esa afinidad tuerza las reglas, se usen a modo e incluso pues no haya argumentación, no haya nada de sustento detrás. ¿Cuál es tu visión de todas estas cosas que acabo de mencionar? Yo creo que sí habría que distinguir. De entrada, o sea, pero sí diría, eh, ¿no? Determinantemente, está mal que un magistrado de sala superior se afina a algún partido, porque entonces lo vuelve un árbitro parcial, ¿no? Porque va a resolver asuntos sobre partidos políticos. No debería de ser afín a un partido político. Ahora, que de hecho tenga que serlo por ser nombrado a través de un proceso de ratificación de partidos políticos, ¿no? De senadores, que son los que lo ratifican, no necesariamente va a implicar que se vaya a tener un tema de complicidad ad infinitum con ese partido, ¿no? Creo que son temas que no necesariamente se implica una cosa de la otra, ¿no? A ver el caso más claro, Saldívar, ¿no? Saldívar de la Corte. El presidente actual de la Corte fue nombrado por Calderón y claramente le votó en contra desde varias cosas, o sea, no en contra, digamos, votó conforme a él consideraba, ¿no? Sí. Y fue independiente, o sea, digamos, la independencia te la da el cargo. O sea, la idea de estos sistemas de cómo se configuran los magistrados y de la Corte, por ejemplo, es que no se puedan remover a menos de que sea una causa, un tema penal gravísimo o una causa así súper extraordinaria, ¿no? En ese momento que yo como cargo, ahí deberías de tener la independencia, ¿no? Para eso está pensado. ¿Qué es lo que pasa? A ver, por ejemplo, Calderón puso a Saldívar, ¿no? Y puso independiente. Peña puso a Medina Mora, ¿no? Que claramente esa persona tenía cosas que le sabían, ¿no? Tan así que incluso se lo renunciaron en este actual gobierno, ¿no? Y parecería, ¿no? Sí, ¿no? Parecería que había cierto fundamento en eso, porque pues de hecho renunció, ¿no? No sé, cuando se empezaron a hacer las investigaciones de transferencias en el extranjero y tal, eso no ha pasado muy seguido recientemente que renuncie un ministro de la Corte, ¿no? Ahora, regresando al tema electoral. A ver, quiero decir que sí hay buenos magistrados electorales. Creo que el hecho de que sea heterogéneo, que a veces cambie respecto a un partido u otro, no necesariamente implica que es una buena justicia, ¿no? La buena justicia se va a dar en cuanto los argumentos sean consistentes a través de una línea jurisprudencial y que no cambien de la noche a la mañana. Es ahí lo que radica. Yo creo que realmente el problema es esto que te digo. En el caso, por ejemplo, del INE, una vez un proceso, meses antes, dicen, esta irregularidad se sanciona así, para este caso se sanciona de otra forma y ya después se vuelve a sancionar como lo hacíamos primeramente. Eso es lo que está mal, eso es lo que no se debe permitir y eso no tiene que ver con quién te Con nombró, afinidades ¿no? Con partidistas. afinidades partidistas, tiene que ver con técnica jurídica. Y a eso le sumas que no hay un órgano revisor, entonces puedes hacer lo que sea, ¿no? Exactamente. El problema aquí es que esto se puede haber cometido. O sea, el órgano revisor lo que va a decir es si el órgano primigenio tuvo razón o no, si tú tuviste derecho a defenderte, si se respetó tu derecho a defenderte ante un nuevo criterio que jamás pudiste haberte pronunciado al respecto, y entonces resuelve para efectos, ¿no? Para que ahora sí lo puedas sancionar o que, no sé, digamos, te da esas garantías de defensa. Y la verdad es que sí hay buenos magistrados en materia electoral, muy buenos. Hay otros que en mi muy particular punto de vista dejan que desear por este cambio en criterios que hacen y el hecho de que en el colectivo, ¿no? Digamos, como órgano institucional, a veces voten a favor y en contra de un partido, no necesariamente habla de la calidad del magistrado en lo individual, ¿no? Es decir, un magistrado individualmente puede ser siempre consistente con sus criterios, con técnica jurídica y tal.
y él va a votar de cierta forma, dado el supuesto. Y los demás puede que tengan en ese momento alguna afinidad por algún partido, busquen alguna, o sea, que haya corrupción, no estoy diciendo que haya, pero podría haber y cambie tal, o sea, digamos, yo creo que, la verdad no he leído el estudio que me comentas, pero me parece que, o sea, no, al menos esas premisas no me darían a mí, no me llevarían a mí a concluir que no haya problema en el sistema electoral. Que a veces que el hecho de que un día te voten a favor de un candidato y luego al otro en contra, no necesariamente es algo bueno o No, no, malo, no, ¿no? no, no, claro. No, aquí justamente más bien se medía en términos de expectativas de posicionamiento ideológico y no tanto de la consistencia jurídica que había, ¿no? De hecho, más bien tenía que ver con esto, ¿no? Que creo que el Ok, argumento principal es, metes gente de diversos partidos y al final obtienes resultados, de hecho, más equilibrados ideológicamente que ok, cuando tratas de meter consejeros en apariencia neutros y terminan, de hecho, cargándose mucho más, de manera mucho más clara a cierto espectro. Te lo voy a pasar de todas maneras, y lo voy a poner sería aquí muy en el bueno. enlace del podcast para quien lo quiera consultar. Y creo que de todas Buenísimo. maneras, sí, son dos temas diferentes, ¿no? Uno es el tener consistencia como votas o hacer una justicia a modo para beneficiar o perjudicar a algunos, ¿no? A la manera en que se comporta como conjunto un tribunal en términos de el tipo de resoluciones que saca con cierto matiz ideológico, digamos, no sé, más promotor de ciertas libertades a menos promotor de ciertas, en fin, estas cosas que generalmente se discuten. De acuerdo. Bueno, entonces, quiero nada más ya terminar esta conversación que creo que sí nos da como un contexto más amplio y yo creo que sí lo mínimo necesario que se tiene que saber del tema electoral, porque sí mencionaste una serie de instancias jurídicas y cosas que probablemente pues, no se me van a quedar en la cabeza, pero quiero preguntarte, en esta experiencia, y volviendo al tema de la democracia, a ver, el sistema político mexicano eh, electoral, dirían los teóricos, funciona en tanto que el, que, que el partido que está en el poder puede perder elecciones. Sería la visión más simplificada, por ejemplo, de Adam Jaworski y estos pensadores. Si el partido que está en el poder puede perder elecciones de manera reiterada, entonces estás en un régimen democrático. En ese sentido, pues México está en ese régimen desde, digamos, 97, que cambia la mayoría de la Cámara de Diputados y luego finalmente 2000 con Fox. Pero me parece a mí que hay muchos asegúnes que hoy en día siguen construyéndose la democracia mexicana, ¿no? Y que no podríamos decir de manera tan tajante quizá que ya estamos del otro lado. Puede ser que sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo está la democracia en México? Viendo estas instancias, cómo funcionan, viendo los mecanismos jurídicos que hay, parece que hay instancias donde no podemos estar tan seguros de las reglas del juego. ¿Cómo lo ves? ¿O crees que vamos en buen camino y esto es natural, es parte de un proceso? ¿Cuál sería tu impresión hasta ahorita? Yo creo que sí vamos por buen camino, o sea, genuinamente creo que al menos ahorita me gusta cómo está funcionando, ¿no? La sala en términos generales, la sala superior, ¿no? Porque, rapidísimo, explicando, está la materia federal y materia local, ¿no? Materia local, hay tribunales locales para elecciones locales, ¿no? De cada estado. Puedes apelar a esas resoluciones y te vas allá a una instancia federal, que ahí se divide. Existe la sala superior, que es nuestro máximo tribunal constitucional en materia electoral, y abajo de ellos están salas, ¿no? 5 salas regionales se llaman, que ven distintas jurisdicciones, ¿no? Sala Monterrey, que ve todo el tema del norte, ¿no? California, ¿no? Sala Guadalajara, Sala Jalapa, Sala Toluca, Sala Ciudad de México. Ellos se encargan de ver, a ver, ¿qué es lo que yo, cómo vislumbro? Actualmente nuestro máximo órgano jurisdiccional, constitucional, Sala Superior, hoy en día me gusta cómo está resolviendo, ¿no?
me parece que hay un buen equilibrio, ¿no? Entre las distintas fuerzas políticas en cómo resuelve, en términos generales. Me gusta. Eso, por ejemplo, hubo un año, el año pasado, que el año antepasado, perdón, 2020, que no me parecía. Me pareció una mala época. 2019 también. Ahora, yo creo que vamos por buen camino, pero creo que sí hace falta mucho poder afinar ciertos detalles, como esto que te digo, respetar lineamientos mínimos de acceso a la justicia, tratados internacionales de una doble instancia para este tipo de situaciones, ¿no? Número uno. Y número dos, y yo creo de las más importantes, es que existan reglas claras. O sea, el tema de campañas y tal es que puede uno revisar la ley y se va a encontrar con que dista mucho o deja muchísimo por entender de lo que efectivamente pasa y de lo que efectivamente está permitido, ¿no? ¿Cómo tienes que entender eso? Tienes que ver sentencias, tienes que ver muchos precedentes. O sea, actualmente lo que pasa es que nuestro sistema electoral está basado principalmente en precedentes, cosa que rompe completamente distinto con nuestro sistema normativo, ¿no? Digamos, de derecho civil, ¿no? Como se le conoce, que es lo que Ah, más esta es importa son la las postura leyes. como más anglosajona, ¿no? Justamente, ¿no? La de Exactamente, precedentes. Ok. exactamente. Y el problema, ¿cuál es? La cultura anglosajona es, vamos a resolver, que pocos casos lleguen, ¿no? A instancias, es caro llevar de juicio, es caro, ¿no? Y que pocos juicios lleguen, pero vamos a dejar criterios claros, ¿no? Vamos a resolver y no nos vamos a mover de esos precedentes. Por eso es un sistema de precedentes un poco, sí funciona, ¿no? Es un poco más dinámico, sí, pero es claro, porque no hay resoluciones tan seguidas, tan relevantes, ¿no? Acá, ¿cuál es el problema? No tenemos ese sistema porque resuelven muchísimos asuntos en la sala superior, muchísimos. Y entonces puede ser que haya una sentencia en la que establece un criterio que supera lo que dice la ley, pero por mucho, y no la puedes encontrar a menos de que te metas a buscar las sentencias. Y la verdad es que no es un buen sistema buscar sentencias porque son muchísimas sentencias, no puedes, ¿no? El magistrado, el presidente actual de la Sala Superior ha hecho, a mí me parece fenomenal el esfuerzo que ha hecho para hacer más accesible este tipo de criterios que se van emanando. Él saca infografías cada que genera un criterio y tiene una página que a quien le interese se llama justiciaabierta.net, ¿no? Donde él trata de hacer tematizado los criterios que va adoptando la Sala Superior. Sin eso estaría muy difícil, ¿no? Puede haber criterios contradictorios, o sea, y cuando pasa eso, debería haber una jurisprudencia, debería ser fácil de encontrar, ¿no? La Sala Superior, nuestro órgano constitucional, debería de definir cuál es el criterio que se va a utilizar. Pero muchas veces no se hacen las jurisprudencias. Entonces, es muy difícil encontrar cuál es efectivamente la norma aplicable, ¿no? Porque por un lado, la ley es muy difícil que abarque la dinámica que en general se lleva en las campañas, ¿no? Toda la nueva creación, las redes sociales, todo esto es muy difícil. Y por otro lado, nuestro sistema se basa predominantemente en precedentes. Cuando no está pensado así, hay demasiadas resoluciones, muy difícil encontrar los criterios y saber qué está aplicando. Por eso realmente creo que hay un gran campo de trabajo en esta área, pero también muchas deficiencias, ¿no? Vamos por un camino, pero sí tenemos que hacer algo con este sistema de medios de impugnación en general, para que con ello ya tengan al menos, sí, que digamos que se tenga certeza de quién ganó, ¿no? Que quién ganó por lo bueno. O sea, no podemos, o sea, no es cosa menor que un tribunal niega a una asociación, por ejemplo, el derecho a ser partido, con un criterio que nunca antes había existido y se lo aplicó retroactivamente. No es normal tampoco que, digamos, sinceramente, que se quiten las candidaturas a gubernaturas con un criterio que, pues, sí está en ley, pues, pero no se había aplicado así tan a rajatabla, entonces ya no sabes realmente cómo iba a reaccionar el tribunal. O sea, las reglas claras son de lo más importante y lo que me preocupa es que en materia electoral todavía estamos a pasos, digamos, estamos muy lejos de lograr tener un sistema con reglas claras y autoridades que tengan los incentivos o mecanismos necesarios para resolver estrictamente conforme a derecho, ¿no?
Pues ahí está, la parte jurídica del sistema electoral mexicano. Nos vamos con eso. Por buen camino, pero a paso lento, quizá demasiado lento. Y aparte, con cambios inesperados en el proceso. Pues seguiremos de cerca este tema porque es fundamental para el funcionamiento de lo demás. Y te agradezco, Carlos, por habernos acompañado en Mínimo Necesario por primera vez. Aquí tienes tu casa y seguimos adelante. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti, Benja. Un gusto platicar contigo, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y, más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.